indicar, el tubo te va a indicar cuánto de muestra necesitas poner. Y no se puede poner ni más ni menos. Entonces, este tubo de tapa celeste es para grasis, que creo que no se dice en Brasil, coagulograma, ¿verdad? En Paraguay usamos más grasis. Grasis o coagulograma, que es lo mismo, donde van a medir todos los componentes de la coagulación. Entonces, este sí tiene que ser exacta, la proporción, muestra anticoagulante. Y yo quiero que aprendan, porque yo soy testigo allá de las veces, porque a ustedes se les da a llevar al laboratorio cuando se van los primeros tiempos allá, y se van y llevan una muestra así que le faltó un poquitito. Y ese, por ejemplo, es motivo de rechazo, se le rechaza, no sirve, vas a tener que traer. Entonces, ahora bien, y de esto obtengo el plasma para poder procesar mi muestra y obtener todo lo que sean los factores de coagulación, ¿verdad? Luego tengo el de tapa verde, ¿verdad? Que es con heparina. Pero nosotros acá generalmente no utilizamos así, pero ese es el tubo para gases sanguíneos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene heparina. La heparina es el anticoagulante para los gases. Acá nosotros utilizamos no el tubo, sino la jeringa. La jeringa bañamos en heparina, aspiramos la heparina, derramamos, mojamos la jeringa y con eso obtenemos la muestra. Pero el tubo tiene que ser con heparina, ¿verdad? En este caso el tubo de tapa verde, sí tiene, ¿verdad? Yo les cuento nomás que en los hospitales no hay. El de tapa gris. El de tapa gris tiene un anticoagulante que lo que hace es impedir la glicólisis. ¿Qué pasa con una muestra de sangre que yo recogí de un paciente y no procesé en 2-3 horas? Quedó ahí, yo centrifugué, quedó mi parte roja acá, el coágulo, y quedó acá mi suero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con ese suero si yo no proceso a las 1 hora? Si yo no separé a sí mismo. La glicemia se sigue consumiendo, los glóbulos rojos siguen consumiendo la glicemia. Entonces, en un paciente que tenía 200 de glicemia, a las 1 hora yo ya voy a tener 150. Entonces, varía mucho. En casos de que en el laboratorio no se va a procesar o no se va a separar, porque lo ideal es tener una muestra de sangre, obtener por centrifugado, ¿verdad? La parte sólida, separar de la parte líquida, traspasar la parte líquida, ese sí yo puedo guardar el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Pero con la muestra de sangre ahí con él, no. ¿Por qué? Porque la glicemia, los glóbulos rojos de abajo van a seguir consumiendo algunas cosas del suero, ¿verdad? En este caso, principalmente la glicemia, que consume bastante. 10% cada hora baja la glicemia una vez que no se procesa en el momento de la extracción. Entonces, para ese caso se usa el tubo de tapa gris, que tiene un anticoagulante exclusivo para la glicemia, que impide la glicólisis. Pero nosotros casi no vamos a usar porque, como les digo, lo ideal es centrifugar, separar o usar en el momento. No hace falta guardar. Después tenemos los tubos de tapa lila. Tapa lila. Cuando van a querer una muestra para hemograma o plaquetas, el tubo es el de tapa lila. Él contiene un anticoagulante, el EDTA, que se utiliza exclusivamente para el hemograma. Y para el hemograma lo que utilizamos es la sangre total, o sea, la sangre que está acá adentro sin centrifugar. Las veces que yo voy a usar, tengo que agitar. Y una vez obtenida la muestra, también, perdón que no les dije, ¿verdad? Yo le tomo la muestra a mi paciente y pongo en mi tubo. ¿Qué yo tengo que hacer? En realidad no es agitar, ¿verdad? Porque agitar va a ser, sino homogeneizar. Hacer este movimiento, no fuerte. Porque si yo hago esto, ¿yo qué puedo hacer? Puedo romper mis células ahí adentro, ¿verdad? Y eso es lo que no quiero. Entonces, es homogeneizar, pero es indispensable este proceso. Todos los tubos que tienen anticoagulantes, una vez que ustedes pongan la
10 veces más o menos. ¿Para qué? Para que el anticoagulante se mezcle con la muestra de sangre. Entonces, para que se pueda obtener una buena, porque el anticoagulante puede estar pegado a la pared, pudo haberse pegado a la tapa, entonces este proceso va a ayudar a que ellos se homogeneicen, ¿verdad? Entonces, para este es indispensable y también para el hemograma, ¿verdad? Para que no coagule bien. Sí. Sistemas de desecho, ¿verdad? Están estandarizados. Los tubos con sus colores, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ven que no siempre es el mismísimo color. Este lila, pero este es un lila más claro, pero es lila, se toma como lila. Entonces, este es el mismo, este es para hemograma, este es para hemograma. Este es totalmente plástico, pero este tiene una goma ahí adentro que se puede introducir la jeringa. Entonces, pero igual, ambos se toman como lila y son para hemograma. La misma cosa para el tubo tiene que ser. Puede ser un poquito más claro, pero tiene que ser celeste, como esto, no va a variar mucho. Entonces, esto es para hemograma. En este sí, este por ejemplo también viene una cantidad de anticoagulante. Este tiene anticoagulante al igual que este, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? De repente, este me pide 2 ml de sangre, porque depende también de cada tubo. Ustedes tienen que mirar hasta cuánto les pide para poder poner. Porque, ¿qué va a pasar si ponen de más? ¿Qué puede pasar si yo pongo una muestra? Va a coagular. ¿Por qué? Porque no tenía la cantidad suficiente de anticoagulante. Entonces no puedo poner de más. Pero puedo sí poner un poquitito de menos. No hay problema. En el laboratorio no le vamos a rechazar si es que está un poquitito de menos. Se va a poder usar, no va a variar. Pero este no. Este es exacto así, un poquitito más, un poquitito menos. Motivo de rechazo. Entonces, con este no hay problema. Un poquitito puede pasar, un poquitito puede faltar. Entonces es para hemograma. Después también tenemos los de tubo con citrato, que muy poco también se utiliza. O sea, acá ustedes los 3 que van a ver, este depende, no sé cuál va a venir. Si va a venir el que tiene el activador de coágulo o si va a venir el de tapa roja que no tiene nada. Pero ambos cumplen la misma función, ¿verdad? Después vamos a utilizar este. Este para coagulograma o todo lo que sea proteínas o perfiles de la coagulación. Y este para hemograma plaquetas, ¿verdad? Entonces, estos 3 como ustedes tienen que manejar. Este me va a dar suero, este me va a dar plasma, porque el plasma es lo que utilizo para medir, y este me va a dar sangre total. ¿Está bien? Correcta de cargar. Cuando yo obtengo una muestra de sangre, la manera correcta siempre va a ser: se puede introducir la aguja directamente. Este ven que tiene una goma ahí adentro, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, este no. Entonces, este sí o sí yo tengo que destapar. Voy a destapar y la muestra de sangre, mi jeringa. Hay algunas bibliografías, en realidad lo recomendable es no quitar la aguja, ¿verdad? Lo recomendable es no quitar la aguja, es directamente, voy a tener mi muestra de sangre directamente con mi aguja. Apoyar mi aguja por el frasco, por la pared del tubo, siempre apoyar. No puedo enviar directamente así al vacío, o sea, de frente y fuerte más todavía. ¿Qué te puede pasar si hago así? Hemólisis. Puedo romper mis glóbulos rojos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Apoyo la aguja por la pared y lentamente voy bajando. Lentamente voy bajando hasta la cantidad que me sea solicitada por el tubo, ¿verdad? Y luego al otro. Entonces, este es cuando uno toma muestras con tubos normales, ¿verdad? Porque después también vamos a ver que están los tubos al vacío. Ya le pregunté a sus compañeros, algunos me dicen que usan en Brasil igual en los públicos, otros me dicen que no y no sé. En realidad los tubos al vacío para
vacío, que serían estos tubos. Nosotros acá, no sé, parece que vinieron los tubos al vacío, no sé. Se usan. Me dijeron que en algunos hospitales nomás, porque este sí es más caro y se necesita personal más adiestrado. ¿Por qué? Porque ahí vos tenés que introducir, porque este no te da, no es como la jeringa. En la jeringa vos metés en la vena y vos ves cuando él empieza a fluir la sangre. Ves cuando sí entraste en vena, es más fácil manejar. Sin embargo, este es al vacío. Para eso se requieren de tubos especiales que se utilizan al vacío. O sea, él viene como para aspirar el propio, la cantidad exacta de muestra que va a requerir. Entonces, ¿qué se hace? Se le va cambiando, se le pone al paciente, se le introduce en la vena y se va cambiando los tubos. Se pone el tubo con la tapa, se perfora la tapa y luego se va cambiando los tubos. Y él para de aspirar una vez que el vacío se terminó, por eso se llama el vacío. Entonces es muy importante que cuando sea tubo al vacío no se abra. Una vez que se abrió, eso obviamente ya no va a aspirar nada. A mí no me gusta particularmente, por eso así hablo de lejos nomás, porque no prefiero la extracción normal, común y corriente. Me acostumbré así, pero realmente insertar luego los tubos adentro, una vez que tu muestra esté en vena. Y después le quitas tu tubo, le pones el otro y realmente tenés que tener muy buena mano para no salir de la vena, por ejemplo. Y tiene que ser una buena vena. En criaturas es muy difícil. Esos son los tubos al vacío, ¿verdad? Que también. Yo, la verdad, sé que en el hospital donde se vayan no van a usar ese tubo. Van a usar jeringas normales, comunes y corrientes. Para mí, parecer, tienen que aprender eso, porque eso es lo que ustedes van a usar, al menos acá. Y yo quiero que mis alumnos al salir de esta cátedra salgan sabiendo hacer, salgan sabiendo que si no me llevan una muestra exacta de no se les va a poder procesar, ¿verdad? Son los pequeños detalles que tienen que salir sabiendo, que para mí va a ser realmente un orgullo, porque yo veo que ese es mucho el fracaso. Y los tubos al vacío en los hospitales públicos no se usan, ni en los privados prácticamente acá en Paraguay, solamente con jeringa. Entonces yo creo que a mí me gustaría que se aprenda más. Bueno, para el transporte de la muestra, por ejemplo, tenemos que la temperatura influye en la fiabilidad de los vidrios durante el transporte. Mantenerse a 4 grados centígrados de forma permanente desde el momento de la obtención. La sangre no se debe congelar, suero y plasma se pueden congelar para su posterior utilización en química sanguínea. Solo pueden ser descongelados por única vez. O sea, una vez que yo congelo, solo puedo descongelar una vez, no es que puedo hacer, por ejemplo, ese mismo procedimiento 2 veces. Y para su envío deberán rodearse de unidades refrigerantes y transportarse inmediatamente al laboratorio en cajas térmicas. O sea que siempre tienen que ser transportados como se debe con toda la caja térmica. Y tiene que tener también una rotulación adecuada, que por ejemplo cómo sería el nombre del paciente y el tipo de muestra y la fecha también, que es muy importante. Me estuve recordando una pregunta que me hizo hace rato un compañero, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo llevo este al laboratorio y había sido, no cargué en la ranura exacta? Y el personal del laboratorio me pide que tiene que llegar hasta cierto punto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo puedo llevar y recargarle ahí adentro? No, ¿verdad? Yo tengo que volver a hacer una extracción y en un tubo nuevo colocar
la muestra exacta. Porque ese es lo que sucede ahí adentro, es el tema. Tampoco, por ejemplo, puede ser que yo pasé mi línea, pasó mi muestra y yo le derramo nomás para que quede igualito. Entonces, eso tampoco se puede hacer. Porque, o sea, que la gente pregunta, hubo enfermeros que preguntan, doctora, ¿y no se puede derramar nomás? Cuando en realidad no importa el tubo, lo que importa es lo que sucedió ahí adentro, ¿verdad? Que la proporción de ese anticoagulante con la muestra tenía que ser exacta. No importa que esté exacto, ¿verdad? Entonces, no es la solución derramar. La solución es, bueno, voy a tener que volver a extraer y volver a tomar. Por eso es lo que recalco este tema, porque a veces es muy difícil tomarle la muestra al paciente internado. Entonces, si yo de una vez que ya pude tomar, no le coloqué bien y se me rechaza mi muestra, es una pérdida muy grande. Entonces, este tiene que ser exacto. Y no es derramar más. Lo que sucede ahí adentro es lo que es importante. Cargar, bueno. ¿Cómo voy a cargar mi muestra una vez obtenida? En este slide que ven ahí, yo les puse, ¿verdad? Pero es en realidad con los tubos al vacío. Con los tubos al vacío, entonces el número 1 siempre va a ser para el hemocultivo. Cuando el médico le pida hemocultivo al paciente, que no son muchos los pacientes, ¿verdad? Para casos muy excepcionales se pide el hemocultivo. Y esa toma de muestras seguramente van a dar en microbiología, porque tiene también su proceso, ¿verdad? Su manera de limpiar el tubo que se va a usar. Yo voy a dejar eso para microbiología. Ese siempre va a ser el tubo número 1. Ahora, lo que le voy a explicar es para los tubos al vacío, que van a ir en esto. Entonces, lo siguiente que va a ir es el tubo que no tiene aditivo, que no tiene nada adentro, nada, que no va a quedar nada por la pared, que no va. Entonces, ese va a ser el segundo tubo que va. Y luego vienen ya con los aditivos, que va a ser mi muestra para TP. Después voy a retirar y voy a poner mi muestra para hemograma. Entonces luego vienen los tubos con aditivos. Ahora bien, para una muestra, le voy a hablar otra vez de mi experiencia de cuando yo tengo una toma de muestra y que me costó, está siendo difícil, no fluye muy bien, salió de su vena, entró otra vez. Entonces para esos casos, rápidamente sí o sí, lo primero que van a hacer, si le pide plasma o coagulograma, es poner en este tubo. No van a obviar los demás tubos primero en este. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos evitar con este tubo es que se produzca la coagulación, ¿verdad? En una muestra que se obtuvo de manera muy dificultosa, el proceso de la coagulación ya se pudo haber iniciado dentro de la jeringa, que a veces también sucede, ¿verdad? Entonces, y después ya le coloco en este. En el que tiene también anticoagulante, que es para mi hemograma, y el resto le pongo en mi tubo que va a ser para suero, que va a coagular nomás lo que ese va a ser su proceso. ¿Entendieron? A veces, por ejemplo, cuando la extracción es dificultosa, en la jeringa se empieza a producir el proceso de la coagulación, y a veces no se ve cuando se pone en el tubo, pero con el correr de los tiempos el coágulo ya se puede ver y es más visible, aunque sea chiquitito, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, no se puede utilizar, o sea, la muestra ya no sirve. Por eso en las extracciones dificultosas hay que tener cuidado, no hay que hacer muy lentamente, y si es muy lentamente, entonces es asegurar, si tiene un pequeño coágulo en la aguja, ponerlo más en el tubo de seco o con activador de coágulos y hacer una nueva extracción para muestras que necesito que estén anticoaguladas. ¿Está bien? ¿Se entendió? Si una muestra que se tomó bien en tiempo y forma, se va a quedar ahí hasta infinitos días y él va a seguir siendo una muestra anticoagulada. Por ejemplo, hay casos en el que el paciente o el médico se va a llevar su muestra y después, bueno, viste, te llegó y vas a procesar y viste que tenía un pequeño coágulo. Y llamás y le decís, yo necesito una nueva muestra del paciente fulano. Y te dicen, no, pero si yo vi y no estaba coagulado, no vio el pequeño coágulo que estaba ahí adentro.
Entonces, cuando ellos llegan con su muestra, pues ya tenés que procesar. Y cuando en realidad en el laboratorio no se trabaja así, ¿verdad? Y no es por eso, el proceso de la coagulación no se va a formar nunca en si la muestra se tomó bien. Porque tiene el anticoagulante. Entonces, no tiene por qué formarse. Ni si yo lo proceso en el día, no se va a formar. ¿Quedó claro eso, verdad? Presionarlo a una temperatura de 25 grados centígrados, a temperatura ambiente. No se puede trabajar en un laboratorio ni muy frío ni muy caliente. Las muestras deben de estar a temperatura ambiente. Si se van a derivar las muestras, siempre se tienen que derivar refrigeradas. Y si se van a enviar sueros, los sueros tienen que estar bien centrifugados, bien separados de todo lo que sea el componente sólido de la sangre. Entonces solamente tiene que ir el suero. Y no se olviden de etiquetar bien. El etiquetado de muestras es muy importante. Identificar al paciente y etiquetarlo. Indispensable. Una vez que eso se haya roto en algún momento, obviamente que el resultado ya no es lo mismo. Ahí estamos. ¿Cómo se da, por ejemplo, el rechazo de muestra? Se da, por ejemplo, por identificación inadecuada. O sea, por ejemplo, cuando a veces ya hubo casos también que pasó, yo creo que también que, por ejemplo, no sabemos la identificación del paciente, no está había sido su sexo, por ejemplo, cuando tiene los nombres asiáticos, por ejemplo, a veces no sabes si realmente pertenece a un hombre, a una mujer, o no sabemos la edad, si por ejemplo es un niño o es un adulto. Volumen inadecuado también, como estaba diciendo la doctora, del que puede ocurrir, de los tubos que se puede cargar de más o de menos. Los tubos inadecuados también, por ejemplo, por ejemplo, si tenemos un paciente que es pedido para hemograma, tiene que ser de tapa lila, por ejemplo, no puede ser con tapa amarilla. Cuando ocurre también la hemólisis o transporte inadecuado, ¿por qué? Porque tiene que ser refrigerado las muestras. Ahí en hemólisis, por ejemplo, de rechazo, luego porque el potasio empieza a aumentar, porque se produjo una lisis de los glóbulos rojos y la glicemia empieza a consumirse, el potasio aumenta, la bilirrubina aumenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se produjo la lisis de esos hematíes. Entonces, por eso se rechazan muestras con hemólisis. Muestras lipémicas también. Una muestra lipémica para nosotros en el laboratorio es que el color del suero tiene que ser un color paja, le decimos. Un color así medio amarillo puede ser más o menos este color. Un suero normal va a tener más o menos este color. Ahora bien, si un suero está hemolizado, nosotros vemos como tiene un color medio rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se produjo la hemólisis de los glóbulos rojos. O un suero lipémico, le decimos cuando vemos este color más o menos el suero. Entonces esos son motivos para rechazar. Salvo casos, ¿verdad? En pacientes de urgencia, ¿verdad? Que es indispensable hacerle superfilipídico, de repente sí existen métodos dentro del laboratorio que poder diluir tu muestra, ¿verdad? Pero nunca va a ser exactamente lo que es fisiológicamente porque es una muestra diluida, que vos mecánicamente diluiste para que puedas medir el colesterol, por ejemplo. Eso, por ejemplo, sucede mucho cuando un paciente no cumple el ayuno correspondiente también. Puede suceder que se vaya con una muestra lipémica, ¿verdad? Porque él no tenía el ayuno que tenía que tener. Y hablando de ayuno también, el ayuno prolongado tampoco es bueno para tomar una muestra de sangre.
realidad no se puede hacer si es que el paciente no está en condición. Y llega el paciente y dice, no, pero yo estoy todavía en ayuno. Pero ¿cuánto tiempo pasó de ese su ayuno? ¿Y qué pudo haber pasado, por ejemplo, en un paciente a las 10 de la mañana, si él se despertó a las 4? Él consumió su azúcar, él consumió su colesterol, o sea, todo lo que él podía consumir para tener energía, él estuvo consumiendo. Y estuvo en movimiento, entonces nada es fisiológico ahí. Entonces es bueno decirle al paciente, anda a averiguar cuándo te pueden hacer o si te pueden hacer. Hay cosas que sí se le puede hacer, pero hay cosas que no. Entonces ese tiene que ser criterio del laboratorio. Porque es muy difícil cuando él sale del consultorio, la compañera pregunta, siempre tiene que tener en cuenta que todo lo que sea, por ejemplo, inmunológico, anticuerpos, antígenos, lo que sea, metabolito, electrolito, todo, vamos a usar suero. O sea, ante la duda ustedes saben que va a ser suero. Hay muy pocas determinaciones que necesita un aditivo especial, pero todo es suero. Y luego tenemos grasas, coagulograma. Este es solo para coagulograma, ¿verdad? Y este hemograma plaquetas. Y también test de Kuhn. El test de Kuhn se utiliza, ¿verdad? Todos los perfiles todas las hormonas N. Entonces todo es suero. Y este es el que va a dar el suero. La tapa roja, la tapa naranja o la tapa amarilla. Y plasma sirve para él. Este va a dar plasma, porque este tiene anticoagulante. Yo el plasma voy a usar para medir los factores de coagulación. Este es el plasma que me va a dar. O sea, este es el tubo que me va a dar plasma. Este me puede dar plasma, pero a mí no me va a servir. Yo lo que voy a usar es la sangre total. Punteras. En realidad, para usar un contador hematológico, que es lo que ustedes van a hacer, necesitamos solamente la muestra y el contador, ¿verdad? El contador hematológico ya hace todo. Ya ella va a medir su hematocrito, va a medir sus glóbulos blancos, sus rojos, ¿verdad? Él es automático. En caso de que, no va a ser el caso de ustedes porque ustedes no son bioquímicos, ¿verdad? Pero todos los bioquímicos tienen que saber hacer el contaje de glóbulos blancos, glóbulos rojos, hacer la reacción de la hemoglobina, todo de forma manual. Porque ese es el parámetro. No hay un equipo que le pueda sustituir a la destreza y al mirar de un bioquímico. Ese tiene que ser el diferencial de un buen bioquímico. Saber hacer manual y saber repetir. Él tiene que controlar a su contador, ¿verdad? Un contador que puede tener sus fallas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ahí sí se utiliza lo que ella dijo, ¿verdad? Las pipetas, se utilizan los tubos secos, porque en los tubos secos se prepara el diluyente y se pone un poquitito de muestra para mirar y contar los glóbulos blancos. En otro diluyente se prepara lo mismo para contar los glóbulos rojos. Y la hemoglobina se hace de la misma manera, ¿verdad? Y se mira en una cámara que se llama cámara de Neubauer, que tiene sus ranuras exactas para poder y su lugar donde contar esos glóbulos. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y plaquetas. Para un buen bioquímico tiene que saber contar plaquetas en láminas, porque esa es la manera correcta de hacer plaquetas, contar plaquetas en láminas. Entonces, para eso es indispensable saber hacer un buen extendido, una buena coloración y saber mirar y distinguir. Pero ustedes van a usar el contador hematológico para hacer. Pero quiero nomás que sepan que no es solo pasar por el contador el trabajo del bioquímico. Es el trabajo más fácil. Que sería el tubo con tapa celeste. También se va a utilizar punteras, pipetas, las cubetas, el timer y la centrífuga. No sé si acaban de hacer coagulograma. El coagulograma también se puede hacer de un equipo que hace automáticamente, ¿verdad? No sé acá si tienen el equipo, pero manualmente también todo bioquímico tiene que saber hacerlo. Sí, por ejemplo, vos, cuando mirás, al hacer tu extendido
cebolla te das cuenta. Después, otra cosa que te das cuenta cuando miras la cantidad de glóbulos blancos más o menos que va a tener ese paciente. Ya sabes si es mucho realmente o pasa en tu contador y es mucho. Tu lámina te tiene que decir eso. Si tu tipo de anemia, qué clase de anemia es, ya te dice tu lámina. Tu lámina, el logo del bioquímico tiene que ser adiestrado. De la química, ¿qué? Suero, todo es suero. Para la química todo es suero. Se va a utilizar tubos de tapa amarillo, aunque el separador o de tapa roja, pipetas, punteras, agua destilada, gravilla, los timers, centrífuga y el espectrofotómetro. Vamos a ver cómo tomar una muestra de orina, ¿verdad? Los requisitos, también el tubo correcto para procesar la muestra de orina, que no es un tubo cualquiera también. La muestra de materia fecal, que seguramente no sé si está dentro de nuestro, o va a estar en micro, nosotros parece que damos toda la misma cosa. Al final, parece que vamos a dar también entonces, eso más adelante lo vamos a ver. Ahora lo importante era la flebotomía, ¿verdad? La extracción de sangre, que les quede claro, ¿verdad? Los tubos que vamos a utilizar, las proporciones, cómo le vamos a tomar la muestra al paciente, porque en la próxima clase ustedes van a formar su pareja y vamos a ir tomando entre nosotros. Paciente, ¿verdad? Primeramente porque el ayuno de 10 a 12 horas, la determinación, eso está estandarizado. O sea, eso yo tengo un valor de referencia. O sea, no va a ser lo mismo un paciente que comió una galletita o un paciente que comió una tortilla, ¿verdad? O sea, los pacientes van a ser distintos y entonces los valores de referencia no están estandarizados. Entonces, por eso se estandariza el ayuno que